Bienvenidos una vez más a nuestro canal Grace TV, Misión Adventista Armoed, o a través de Olam 7. Es para nosotros un privilegio poder dirigirnos a ustedes y honor también nuestro el que nos puedan recibir en sus hogares para escuchar la palabra de Dios. Mi nombre es Juan Eli Hernández y estamos para seguir aprendiendo la palabra de Dios, los misterios de la creación y del Dios creador. ¿Quién es el Dios creador? Queremos ahora presentar a ese Dios que juramentó a Abraham, pero que le prometió a Moisés también por juramento y que ya vimos que cumplió ese juramento. Pero ahora vamos a ver que él juramentó ser rey, pero contrario a lo que las expectativas de los hombres tienen, y por cierto, todavía hay esa expectativa falsa con respecto a la obra y al reinado de Cristo, cuando ya han pasado 2000 años después de que nosotros deberíamos de haber entendido el reinado de Cristo. Y tristemente todavía hay hombres ahora que están confundidos con respecto al reinado de Cristo. Quiero hablar ahora de eso de una forma especial. Gracias por escucharnos. Ahora quisiera antes que nada que invitáramos a la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio para que Él sea nuestro maestro y que nuestros corazones puedan ser subyugados, puedan ser transformados por su poder para que nosotros podamos no solamente comprender su palabra, sino también tener la disposición a obedecerla. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, en este momento invocamos tu presencia, rogamos, Señor, tu perdón, y que no haya nada, Señor, que pueda interferir para que tu Espíritu Santo obre en favor de nosotros, que abra nuestro entendimiento y que nos ayude a comprender tu verdad, comparando lo espiritual con lo espiritual. Que tu palabra sea verdaderamente recibida como debe de ser recibida, palabra de Dios, palabra de verdad. Y que esa palabra que es luz y verdad, Señor, pueda alumbrar hasta el último rincón de nuestro ser, y que todo nuestro ser, completamente, nuestras células totales, Señor, puedan ser regeneradas y renovadas por tu poder para que podamos ser, Señor, verdaderamente hijos tuyos. Tu palabra nos enseña que tú nos creaste para alabanza tuya. Señor, queremos alabarte, queremos engrandecerte y queremos bendecir tu nombre. Ahora, Padre, háblanos a través de tu palabra y que tu palabra sea clara a nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén. Queremos ahora hablar acerca de que el mismo Dios del Antiguo Testamento, que ya lo hemos comprobado bastante, pero no me canso de poder presentar esto porque es maravilloso, ¿no?, lo que uno aprende en la palabra de Dios. Quisiera que comenzáramos hablando acerca de ciertas profecías que ya estaban dadas en el Antiguo Testamento, y básicamente a la luz del Antiguo Testamento vamos a ver cómo el mismo Dios que se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas, es el mismo Dios que vino y se hizo hombre, y a la misma vez él mismo es el que tiene derecho a ser rey. Ya vimos algunos pasajes de ello, como por ejemplo en lo que leímos unos temas atrás, lo cual invito, si alguien no ha visto los temas anteriores, que repase los temas que estamos presentando. Hablamos especialmente en el capítulo 21 del libro de Ezequiel cómo Dios le prometió al último rey que hubo en Judá, que fue el rey Sedequías, que él iba a ser cortado y que después de él no iba a venir nadie más, y que el reino de Israel ahora iba a pasar a manos de los babilonios y después de los medopersas y de último de los griegos, y finalmente iba a venir Cristo para tomar el reino, cuando ya estuviera el pueblo de Israel bajo el yugo romano. Ahora vamos a ver algunas de las profecías que tienen que ver con Cristo como el Rey Mesías prometido. Vamos a comenzar por algunos pasajes, por el pasaje que ya hemos leído varias veces. Éxodo capítulo 15, versículo 17 y 18. Aquí está hablando en este versículo, y es bien interesante ver, ya lo leímos varias veces, dice: tú los introducirás. Mire, el plan de Dios era introducir al pueblo de Dios en un lugar especial. Dice: tú los introducirás
y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Ahora escuchen lo que dice el siguiente versículo. Jehová reinará eternamente y para siempre. O sea, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y a todas las naciones que salieron juntamente con ellos para hacer de ellos una nación, un reino, el reino de Dios. Pero el plan de Dios era reinar sobre ellos. Tristemente, no se dejaron reinar. Fueron rebeldes la gran mayoría y ya vimos algunos ejemplos que nos sirven a nosotros como de escarmiento. Ahora, aquí dice que Jehová iba a reinar, pero ¿dónde iba a reinar él? Dice que los iba a introducir en el monte de la heredad de él. Quiero presentar esto. El monte del cual aquí está hablando es el mismo monte donde Cristo Jesús fue entronizado cuando subió al cielo. Y hay un capítulo que nos habla de eso, y ese es el capítulo 2 del libro de Salmos. Pero antes de leer Salmos, quiero que veamos que pasó también, es más, vamos a leer el Salmos. En el libro de Salmos, capítulo 2, vamos a leer el Salmo 2. Aquí muestra en este libro de Salmos cómo el Mesías iba a ser, en cierta manera, el plan de Dios iba a tratar de ser frustrado o combatido o guerreado, no solamente por los grandes de la tierra, sino por el mismo pueblo de Dios, por el pueblo llamado pueblo de Israel, sino que también los espíritus, los demonios iban a trabajar en contra de que Cristo lograra, ¿no?, cumplir con el plan de Dios. Ahora, veamos lo que dice, comenzando del capítulo 2, dice así, el versículo 1, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Una pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Interesante. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué es que tienen ideas equivocadas? La respuesta es porque simplemente ignoran la palabra de Dios. Esa es la respuesta. Por esa razón es que nosotros hacemos y tenemos ideas contrarias, absurdas, contrarias a lo que es el plan de Dios. Lo tuvo el pueblo de Israel y nosotros también ahora igual. Y dice el versículo 2, se levantarán los reyes. Observen que ambos versículos en el capítulo 15 de Éxodo, versículo 18, al igual que en este versículo, habla de un tiempo futuro. Dice, se levantarán en un futuro los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿qué dirán ellos? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No querían estar atados, ligados a Cristo. Ellos echaron las cuerdas, ¿y qué cuerdas? ¿Cuáles son las cuerdas con que Dios los ataba? Bien interesante eso, hay un versículo que me recuerdo, me parece que está en el libro de Miqueas, capítulo 6, creo que en este capítulo está. Miren cuáles son las cuerdas con las cuales el Señor los ataba. Versículo, dice, hay un versículo que dice, con cuerdas de amor los atraje. Creo que no es Miqueas, ¿será Amós? Con cuerdas de amor los atraje a mí, dice ahí. Quiero ver. ¿Ahora está? Es Oseas, perdón. En el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 4. Miren cómo dice el Señor ahí. Oseas 11, 4. Pero me gustaría que leyéramos el 2. Vamos a comenzar del 2. Miren lo que dice el 2. Cuanto más yo los llamaba al pueblo, Oseas 11, 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí.
Miren cómo somos como pueblo de Dios. Dice, a los Baales sacrificaban. Miren a quién adoraban. ¿Quién adoraba el pueblo de Israel? A los Baales sacrificaban. Los Baales eran los dioses falsos que habían. Y a los ídolos ofrecían sus sahumerios. Sahumerio significa su incienso. Igual como ahora hay una religión popular que ofrece el incienso a ídolos y a los Baales, a los señores, a los ídolos levantados con las manos. Y dice el versículo 3, yo, dice, con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció, estamos leyendo el versículo 3, y no conoció que yo le cuidaba. Y ahora dice el versículo 4, con cuerdas humanas los atraje. Miren qué bonito. ¿Y con cuerdas de qué? Con cuerdas de amor. Y fui para con ellos, ¿qué dice? Como los que alzan el yugo. Mire, lo que Dios quería era quitar el yugo de la esclavitud, de la idolatría, de la falsedad, de las tradiciones, de los estatutos de hombres. Él quería quitar ese yugo sobre de ellos. Y dice, y poner delante de ellos comida. Quería alimentarlos correctamente. Ese era el propósito de Dios. ¿Con qué cuerdas Dios los atraía? Ahí dice que con cuerdas de amor, con cuerdas humanas, con cuerdas de cariño, de ternura. Esas son las cuerdas que con las cuales Dios busca atarnos. Pero nosotros, por querer aferrarnos a nuestras tradiciones, a nuestros ídolos, a nuestras costumbres que no tienen base en la palabra de Dios, muchas veces nos volvemos enemigos, como fue el pueblo de Israel. Volviendo al capítulo 2, dice así, ellos dijeron, rompamos sus cuerdas. Fíjense, ¿y quiénes se unieron? Se unieron, dice que se unieron los reyes de la tierra. Se unieron también los príncipes. ¿Contra quién? Contra Jehová. Ahora, cuando dice aquí los reyes de la tierra, ¿a quiénes se refiere? Se refiere especialmente al rey Herodes. Se refiere también inclusive al emperador romano, de quien Herodes tomaba simplemente órdenes. Y también se unió también otro rey, por lo menos tenía gobierno, y ese fue Poncio Pilato. Ahora, ¿quiénes son los príncipes que se unieron también con ellos para guerrear y para combatir y para echar por los suelos el plan de Dios? ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, si ustedes van al libro de Hechos, el libro de Hechos en el capítulo 5 nos explica quiénes fueron los que se unieron con él. Bueno, en el capítulo 4 es, capítulo 4. Miren quiénes se unieron. En el comencemos del versículo 24. Y ellos, dice, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y están haciendo alusión al mandamiento cuarto, donde dice que Él es el soberano y por eso hizo el cielo y la tierra y dejó un día para que lo guardemos. Y dice el versículo 25, y que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿qué dijo? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Igual como en Salmos, capítulo 2, versículo 1, igual. Esto es lo que escribió David, versículo 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, que es allá su ungido. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, ¿quién? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Santo? Es Jesús.
Igual como Jehová es santo, ahora Cristo le llama aquí que Él es el santo Hijo Jesús. Y sigue diciendo, a quien ungiste, en otras palabras, a quien tú hiciste el Mesías. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato, pero aquí dice que no solamente los príncipes, sino también todos los gentiles se unieron con ellos y también el pueblo de Israel. Fíjense, pero es interesante que Pablo escribe, aquí está hablando Pedro, se ponen de acuerdo, en especial, en primer lugar, fueron los gentiles los que se unen en primer lugar a Pilato y a Herodes. Después se unen, por supuesto, los príncipes de Israel. Y dice el versículo 28, ¿por qué ocurre todo esto? Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado o predeterminado que sucediera. O sea, Dios ya sabía que todo eso iba a ocurrir. Y por eso es lo bonito del Dios nuestro, del Dios a quien servimos. Y eso es el tema que también estamos tratando de mostrar. Y hay uno especial que vamos a hablar de ello. Tomen en cuenta esto. El Dios nuestro, el Dios a quien servimos nosotros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, se da el deleite y se da el lujo, por así decirlo, de profetizar lo que va a pasar en un futuro lejano desde el mismo principio. Así es nuestro Dios. Y aquí hay una evidencia de ella. Por eso es que dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes predeterminado que iba a suceder. Ahora bien, ¿qué dice el 29? Y ahora, Señor, dicen ahora los apóstoles que los habían amenazado, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, y la palabra denuedo significa con toda libertad, con toda sinceridad, sin que nadie nos ponga un bozal en la boca, con toda franqueza, que nosotros hablemos la palabra de Dios. Eso es lo que significa denuedo. Y entonces dice el versículo 30, mientras extiendes tu mano para hacer que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es lo que quisiéramos nosotros y lo que anhelamos, y es nuestra oración también. Y rogamos para que hablemos la palabra con denuedo, con sinceridad, con franqueza, que nos dé Dios un corazón limpio, que no prediquemos por ningún motivo equivocado, sino para presentar la palabra en su pureza y en su integridad perfecta. Ahora, volviendo al capítulo 2 del libro de Salmos, dice así: las naciones, los reyes, los príncipes de Israel, todos se unieron, y el pueblo de Israel, para romper, como dice el versículo 3, rompamos sus ligaduras, las ligaduras que tenía el Padre y el Hijo para con ellos. Ellos no querían saber, no quisieron saber más de Cristo, del Mesías. Tú no eres nuestro Mesías. Y mataron al santo Hijo de Dios. Como dice otro versículo, en el capítulo 3 del libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 14 y 15, ahí dice que negaron y mataron al autor de la vida, o sea, el que origina la vida. Dice el 13, dice 14, mas vosotros, dice, negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis, miren lo que dice el 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, es increíble lo que el hombre puede hacer, y es más maravilloso lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque imagínense, el autor de la vida, el que creó la vida, el que le dio forma a toda forma de vida, a ese mismo mataron,
al mismo Dios creador, al que creó la tierra con su poder, con su voz, al que nos hizo a nosotros con sus propias manos. Ahora las manos de aquellos a los cuales Él creó, ahora esas mismas manos se levantaron para quitarle la vida. Pero todo eso estaba ya de acuerdo al plan predeterminado y al consejo predeterminado por Dios que así va a ocurrir. Y eso es lo maravilloso. Ahora volviendo al capítulo 2, dice el versículo 4. El que mora en los cielos, Salmos 2:4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Adonai, Él se burlará de ellos. Luego dice, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y ahora mire lo que dice aquí. Porque yo, dice, he puesto mi rey ¿sobre dónde? ¿Sobre qué monte? Sobre mi santo monte, sobre Sión, el santo monte de Dios, donde allá le prometió, cuando Dios le prometió a Israel que lo iba a sacar de Egipto y que lo iba a llevar al monte. ¿Se acuerdan que dijo? Volvamos ahora a Éxodo 15:17. Él dice, tú los introducirás al monte de tu heredad. Y dice, Éxodo 15:17. Ahí está. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Y después dice el 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Pero de quien está hablando aquí es de Jehová Hijo, no habla de Jehová Padre. Ahora volviendo al capítulo 2 de Salmo, dice así, el que mora en los cielos se reirá. Estoy leyendo el versículo 4 del capítulo 2. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo, dice ahora Dios, yo he puesto mi rey. Escuchen cómo le llama ahora. Si aquí está hablando el Padre o está hablando Cristo, porque aquí puede estar hablando Cristo mismo también, porque acuérdense, Cristo está hablando aquí como Dios, pero Él iba a poner a un hombre, a un descendiente de Moisés, como diga de David, para que Él se sentara en el trono eternamente. Y ahora dice, Jehová reinará, Él reinará sobre Sión, como dice el versículo 6, mi santo monte. Y dice el versículo 7, yo publicaré el decreto, el estatuto. Hay un estatuto que él iba a publicar, pero aquí está hablando en un tiempo futuro después de David, algo que ocurrió en Cristo. Pero en ese tiempo, cuando Cristo viene, cuando Cristo asciende al cielo, cuando Cristo es entronizado en el cielo, ahí es donde el Padre da este decreto. ¿Qué dijo él? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí está hablando de un tiempo futuro, de cuando Cristo iba a ser entronizado. Eso es lo que habla en el libro de Hebreos, capítulo 1, Hebreos 1, comenzando del versículo 4 en adelante. Veamos lo que dice ahí. Ya leímos anteriormente el versículo 1 al 3, donde ahí se le llama a Cristo la imagen misma de su sustancia y por quien Dios creó todas las cosas. Ahora, al llegar al versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mire, ahora Cristo tiene un nombre superior a todos los ángeles. Y hace esta declaración Pablo aquí, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Mire, igual como decía ya, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Estaba hablando de Salmos 2, versículo 7. Pero dice el versículo, continúa diciendo el 6, el 5, dice, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Versículo 6.
Y otra vez, hay otro salmo también donde está escrito, ¿qué dijo Dios? Cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, cuando Cristo viene a este mundo y lo entroniza en el cielo manda a los ángeles, Dios Padre manda a los ángeles que le adoren a Él, porque Él es Dios. Y entonces dice el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, ahora le llama al Hijo. Miren cómo le llama el 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Le está diciendo al Hijo que el Hijo tiene un trono y le llama, el Padre mismo le llama, oh Dios. Y el trono de Él será por el siglo del siglo. Cetro de equidad, dice, es el cetro de tu reino. ¿Por qué razón? ¿Por qué le da el Padre al Hijo ese reino? Versículos 9. Porque has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por esa razón, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y dice el versículo 10 en otros salmos. Salmo 102 está citando ahí del 25 al 27. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Aquí está hablando el Padre de Cristo mismo. Y le dice, y tú, oh Señor, hablando de Cristo, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos, los cielos y todo lo demás, se envejecerán como una vestidura. ¿Y qué dice después? Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. ¿Y qué dice después? Versículo 12, y tus años no acabarán. Volviendo ahora al libro de Hechos, perdón, al libro de Salmos. Veamos lo que dice después de que habla de esto. Acuérdense que aquí Salmos, yo estoy mostrando la profecía y el cumplimiento, pero quiero que veamos otros pasajes que son bastante importantes como estos. Ahora bien, dice el versículo 8, pídeme, dice aquí, está hablando en cierta manera el Padre, le está hablando al Hijo, le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Cuál va a ser la heredad? Es la heredad especialmente asignada al Mesías. Dice aquí que la herencia de él son ¿quiénes? Todas las naciones. No son solamente los judíos, sino todas las naciones. Él tendrá una herencia, de todas las naciones él tendrá herencia para él en el tiempo final. Y esa herencia es la que se está completando hoy y nosotros queremos ser parte de ello. Dice después, y pídeme como posesión tuya todos los confines de la tierra. Eso le pide, en otras palabras, el Padre está hablando, pídeme eso. ¿Por qué le dice pídemelo? La razón es porque tiene el derecho de recibirlo y de dárselo el Padre. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro. Todo esto aparece en Apocalipsis también. Dice, los quebrantarás con vara de hierro a las naciones y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Por cierto, para que vean que esto que tiene que ver con las naciones en el tiempo final, leamos Apocalipsis 2:27. Miren lo que dice Apocalipsis 2:27, cómo Cristo, como se ha sentado en el trono de Dios, ahora el Padre le ha dado las naciones como herencia a Él. Y dice el versículo, es más, miren lo que dice el 26. Dice, al que venciere, nos habla a nosotros, al que venciere y guardare mis obras. Escuchen lo que dice ahí, las obras de Cristo. Hay muchos que dicen que Dios, es cierto, nosotros no somos salvos por las obras, pero sí nosotros seremos salvos para hacer buenas obras. Y las obras nuestras deben de ser conforme al ejemplo de Cristo.
Y dice, y al que venciere y guardaré mis obras, dice Cristo, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahora observen lo que dice el 27. Y las regirá, o sea, el que venza de nosotros, las regirá con vara de hierro. Escuchen bien, qué bonito, porque lo mismo que le da el Padre al Hijo, nos lo ofrece a nosotros también. Y dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido. ¿De quién? De mi Padre. Y termina el versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga. El versículo 29, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí está hablando de las naciones, está hablando de cómo Cristo ha recibido las naciones como heredad. Pero ahora Cristo le está ofreciendo, nos está dando a nosotros la misma oferta, nos presenta la misma oferta, que así como Él recibió el reino, así como Él recibió las naciones como heredad, nosotros también podemos recibir esa autoridad como hijos también de Dios. Miren, lo mismo que Cristo, lo mismo nosotros. Volviendo ahora al capítulo 2 del libro de Salmos, versículo 10 ahora. Y miren, esto se cumple cuando Cristo recibe la potestad en el cielo. Y esto es lo que los jueces, los reyes y todos los grandes de la tierra, pequeños y pobres, lo que sea, debemos de aceptar hoy nosotros. Debemos de aceptar estas verdades. ¿Y qué dice ahí? Ahora, pues, oh reyes, y ahí podemos poner príncipes, jueces o cualquiera del pueblo. Todo, esto es para todas las naciones ya. Sed prudentes, sean entendidos, sean sabios. ¿Qué dice después? Admitan mi admonestación, jueces de la tierra. ¿Y qué dice ahí? Servid a Jehová con temor. ¿Qué debemos de hacer? Servidle. Pero aquí, al Jehová que aquí está hablando, habla de Jehová Hijo, no habla de Jehová Padre. Por supuesto, también al Padre, porque si nosotros servimos al Hijo, servimos al Padre también. Pero a quien ahora el Padre le ha dado toda la potestad y el señorío es a Cristo. Él es el Rey. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, como el libro de Apocalipsis, al igual que en el resto del Nuevo Testamento, habla de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sigue diciendo, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Versículo 12, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Escuchen bien, los que nos llamamos cristianos. Igual como Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dijo, envío mi ángel para que los acompañe por todo el camino donde ustedes van. ¿Se acuerdan? No sean rebeldes. Igual ahora nos dice a nosotros los cristianos, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino y no alcancemos a entrar en la tierra prometida. Pues se inflama, dice, de pronto su ira. Y ahora termina diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Igual como lo había dicho ya cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Vamos ahora otra vez al versículo, Éxodo 23, 20. Ya este versículo lo hemos leído. Lo mismo le dijo Dios o el Padre, o probablemente aquí lo dijo Cristo mismo, lo mismo le dijo al pueblo de Israel. Y el consejo fue este, ¿quién lo lee? Dice, he aquí, yo envío, ¿a quién? Yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino. Ahí está el camino otra vez. Igual como Cristo nos invita a nosotros ahora como cristianos a andar en su camino y no ser rebeldes, también Dios lo hizo, el mismo Cristo lo hizo al pueblo antiguo. Y dice ahí, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Hablando, ¿en qué lugar? En el lugar celestial, en el lugar que Dios ha hecho con sus propias manos, en el santuario, en la ciudad, en el monte que Él mismo
ha levantado con sus propias manos. Y dice el versículo 21, guárdate delante de él y oye su voz y no le sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Yahweh o Yahvé. El mismo nombre tiene Cristo. Ambos son Yahweh los dos. Ahora bien, por eso es que hay algunos versículos que habla, por ejemplo, ahí mismo en Salmos, capítulo 110, hablando de Cristo y hablando del Padre. Mire cómo lo presenta aquí, versículo 1 en delante, Salmo 110, que estamos hablando de nuestro Rey. Jehová dijo a mi Señor, ¿cómo le dijo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora miren el 2. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. ¿Y quién es la vara de su poder? La vara de su poder es Cristo en primer lugar, pero después también la vara del poder de Dios es el Espíritu Santo también, porque cuando Cristo se fue al cielo, el Espíritu fue enviado en representación de Él. Pero cuando Cristo vino por primera vez, Él es la vara que envió el Padre, ¿de dónde? De Sión, pero no de una Sión terrenal, sino de la Sión celestial, donde a Él nadie le puede hacer nada, pues Él domina sobre todos. Ahora dice el versículo 3, tu pueblo, miren qué bonito, y esto es lo que Dios busca de nosotros, hermanos. Dios no quiere forzar a nadie. El que busca forzar, el que busca encubrir la verdad, el que busca apartarnos del camino, el que busca, Señor, el que ha levantado diferentes sendas, diferentes iglesias, diferentes verdades o medias verdades que convierten, una media verdad se convierte en mentira, no es Dios, es el mismo enemigo, es Satanás el que ha hecho esa obra, ¿no? Y hay muchos que se prestan para esa obra, para enseñar el engaño. Y dice ahí, tu pueblo, pero el pueblo, dice, el pueblo verdadero de Cristo, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Sí? ¿Para qué? Para que Él muestre el poder en nosotros. Y dice, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, dice, y cuando habla desde el seno, desde la matriz, desde el pecho, desde lo primero, la aurora es cuando sale el sol, desde que sale la luz, desde que salió la luz, dice, tú tienes el rocío de tu juventud. Y el versículo 4, vuelve otra vez el juramento, otra vez. ¿Juró quién? Juró Jehová, y no se arrepentirá. Él iba a poner un hombre como sacerdote para siempre, pero no según el orden de Aarón, de los levitas, sino un nuevo orden, el orden de Melquisedec. Y termina diciendo, mire lo que dice ahora, el Señor está a tu diestra. ¿A la diestra de quién? ¿Quién es el que está a la diestra? Dice aquí que es el Señor, pero el que está a la derecha de Dios o del Padre es Cristo, indicando que aquí que el Señor del cual habla es Cristo mismo. El Señor, dice, está a tu diestra, Él quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. Ahí está, llenará, dice, las llenará a las naciones de cadáveres, porque morirán todo aquel que se levante contra Cristo. Quebrantará las cabezas en muchas tierras, es decir, en toda la tierra. Ahora volviendo a otra promesa que quiero que vean ustedes, porque esto es lo que muchos no comprenden. Dios después de esto, después de que da esta promesa, ¿no? Por medio de ¿cómo se llama? De Moisés, y después la repite por medio de David,
observen que también a Salomón le confirma la misma promesa. Vamos a ver dos pasajes que son paralelos. Quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes. En Primera de Reyes capítulo 8, me parece que está. En Primera de Reyes capítulo 8 está esta declaración que Dios le hace ahora a Salomón, su hijo, y le hace una promesa. En el versículo, después de que la gloria de Dios llenó el templo, y eso ocurre en el versículo 10 en delante. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario o del templo, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ahora observen lo que dice este versículo. Entonces dijo Salomón, miren lo que le había dicho Jehová a Salomón. Y eso se lo había dicho también a David. Jehová ha dicho. ¿Qué es lo que había dicho Jehová desde antes? Él ha dicho que Él habitará en la oscuridad. Y también Él había dicho que yo, dice, he edificado para morada para ti. Fíjense, Jehová, Él ha edificado casa para morada para Salomón y también para David. Sitio, dice, en que tú habites, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Estas son las declaraciones que dio Jehová. Y dice, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación. Fíjense, cuando Dios había dicho, ¿cuál era la casa que Dios quería introducir o que quiere introducir a sus hijos fieles aquí de esta tierra? A la casa que Él ha edificado, a la morada de Él. Allí es donde Dios vuelve a repetirle a Salomón, al igual que a David, que allí es donde Él los iba a introducir. Estas profecías estaban claramente declaradas, ¿no? Ahora observen, y yendo más adelante en la historia, en el capítulo 20, ese mismo Dios que sacó a Abraham del libro de Ezequiel, el mismo Dios que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y que le prometió que su descendencia iba a ser esclava por 400 años, y después le repitió la advertencia a la descendencia de Abraham, habiendo meditado, ¿no?, cómo Dios es fiel y Él siempre le promete a su pueblo y le da el lugar exacto donde Él los quiere llevar. Claramente Él los quiere llevar a un lugar que Él mismo ha preparado, a una ciudad cuyo constructor, como dice el libro de Hebreos capítulo 11, cuyo constructor es Dios, a un santuario donde se le sirve, donde se le adora, donde Dios espera que nosotros, habiendo aprendido aquí en la tierra, le adoremos y le sirvamos voluntariamente a Él, porque sabemos de que es digno de ser obedecido, de ser servido, de que nosotros le rindamos obediencia. Ahora bien, en el capítulo 28, a la nueva generación, después de todos los que salieron de Egipto, a esa nueva generación, Dios le da algunas instrucciones y le juramenta otra vez. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, comenzando el versículo 1, comienza el Señor a hablar de esta manera. Dice así: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Prescribir significa que Él estaba escribiéndolo de antemano. También, dice Jehová tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y comienza a hablarle de las bendiciones. Dice,
el versículo 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Y comienza a darle bendiciones, bendiciones, bendiciones. Saltemos al versículo 8 nada más. Jehová dice, te enviará su bendición sobre tu granero, sobre todo aquello en que tú pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. ¿Para qué? Mire lo que dice el 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha, ¿qué dice? Como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus, ¿qué? En sus caminos. Otra vez, miren, igual como le dijo al pueblo de Israel antiguo que anduviera en los caminos de Dios, también el libro de Salmos nos dice a nosotros, los que hemos creído en el Mesías, en Cristo, andemos en los caminos de Él, que no nos apartemos de ellos, porque si no, Él no tendrá por inocente al que se rebela contra Él. Ahora, Dios sabía también, y esto es lo bonito de Dios, Dios sabía que el pueblo es duro de servir, sabe que nosotros somos necios, contumaces, rebeldes, y no sé ni qué nombres ponerle ya, todos los que Dios nos da en la Biblia, y mucho más que todo lo que Dios dice es lo que somos. Y como Dios conocía todo eso, y como somos despreciables, no despreciamos lo que Dios nos promete en el cielo por cosas de este mundo. Y es triste que hay muchos que se venden, ¿no? Por cosas vanas, por la riqueza, por la fama, por lo que sea, como que si esto fuera algo comparable con lo celestial, con lo que Dios nos da. Ahora, Dios conociendo eso, miren lo que dice en algunos versículos. Vamos a ir ahora, podríamos hablar mucho, pero quiero terminar con esto. Dios, sabiendo cómo es el pueblo, sabiendo que ellos son duros de corazón, ahora les dice, miren lo que les dice. Versículo 16 del capítulo 30. Dice ahora Dios, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. 30:16, perfecto. Y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y ahora dice el 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares, escuchen bien, y te dejares extraviar. Miren, el pueblo se dejó extraviar, el cristianismo también se ha dejado extraviar, y están igual como el pueblo antiguo, adorando, inclinándose, sirviendo, reverenciando, rezándole ¿a qué? A dioses ajenos, a dioses que nosotros no hemos conocido, que la Biblia no aparecen. A esos nos han enseñado muchos falsos a servir y adorar. Versículo 18, yo os protesto hoy, que de ciertos, si hacemos eso, ¿qué va a pasar? No prolongaréis, dice, de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Y ahora dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Y ahora dice versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró. Otra vez está jurando. Estamos hablando del Dios de Abraham, que jura por sí mismo, y ese es Cristo, el cual juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ahora bien, Dios sabía que el pueblo iba a apartarse de ellos.
Y miren lo que dice acá. Eso Dios lo sabía muy bien. Eso aparece en el capítulo 31, versículo 16 en delante. Y Jehová le dijo a Moisés, he aquí, tú vas a morir o a dormir con tus padres y va a descansar. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para entrar en medio de ella. Y me dejarán e invalidarán mi pacto que he concertado con este pueblo. Versículo 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán a aquel día, cuando les vengan esa angustia y los males, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Escuchen, cuando venga el mal, cuando venga el sitio, cuando venga una ley dominical y que establezcan un sistema cristiano falso entre las iglesias cristianas que se unan bajo ese sistema falso, Dios no estará en medio de ellas. Esto es una profecía, también viene futura. Y dice después, pero ciertamente, dice Dios, yo esconderé mi rostro en aquel día de ellos, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Y termina diciendo ahí, ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel y ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y dice el 20, otra vez jurando Dios, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y se engordarán, y se volverán ¿a qué? A los dioses ajenos, y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Igual como invalidaron el pacto, el pueblo de Israel antiguo, igual hemos hecho ahora nosotros como cristianos. Nos hemos dejado engañar. Hemos creído que los hombres dicen, oh, Cristo ya quitó el pacto. Y nosotros, inocentemente y a la misma vez tontamente, nos hemos creído esa mentira. Ahora bien, en el libro de Ezequiel, el mismo día en que el pueblo de Israel, el pueblo judío, iba a ser destruido el templo, iban a ser llevados todos cautivos a Babilonia y muertos todos, en ese mismo día Dios le recuerda a los príncipes que se acercaron a Ezequiel. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 20. Dice, aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí, dice Ezequiel. Y vino palabra ahí, y les narra la historia de cómo Dios había sido bueno con ellos. Se nos terminó el tiempo, solamente quiero que nos saltemos, porque vamos a retomar este tema después. Es bien importante para que entendamos nosotros que nuestro Dios es un Dios que jura, pero que cumple su promesa, ya sea para bien o para mal. Pero miren lo que dice el versículo 15. Y aquí está la profecía, otra profecía que Dios reanuda otra vez. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Y esto es una profecía futura que se cumple en Cristo cuando Él vino a esta tierra, y el mismo Cristo ahora es nuestro Rey. Por eso es que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que están con Él son llamados, son elegidos y son fieles. Entre ese pueblo yo quiero estar. Entre ese pueblo quiero que mi nombre esté inscrito. Y quiera Dios que también tu nombre te asegures de que está escrito también en el libro de la vida del Cordero. Para gloria de Cristo y también para salvación y alegría y gozo para nosotros. Señor te bendiga. Metro Evangelización 3000,
En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.